conocer, poder desarrollar el tema porque vamos a ver algo sumamente importante. El tema es doctrinal muy, muy importante porque de repente existen diferentes teorías o diferentes formas de ver este suceso que es un parteaguas en la vida de un hombre o una mujer cristianos. Entonces es importante que nosotros podamos conocerlo, pero cotejarlo con la Biblia. Más allá de que alguien pudiera decirnos cómo funciona, que nosotros podamos tenerlo claro de cómo funciona, pero con la Biblia, lo que dice la Biblia de este tema, ¿vale? Así que por favor acompáñenme a orar porque tenemos mucho que ver y me voy a ir un poquito rápido, me voy a ir de corrido para que todos tengamos el tema claro y que también pues podamos terminarlo en una misma clase, ¿vale? Por favor, acompáñenme a orar. Dios, te damos gracias. Nos has permitido, Señor, desempeñar diferentes actividades, aquellos que han regresado a sus actividades escolares. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das, Dios, de seguirnos preparando desde el más chico, Señor, hasta el más grande, quienes dediquen un tiempo, Señor, de su día a seguir estudiando. Te pedimos, Dios, sabiduría, entendimiento, conocimiento, Señor. Y así bien también para las personas que más amamos en nuestra familia, Señor, que puedan seguirse desarrollando en esta área de educación, Padre. Te pedimos, Dios, que en este tiempo tú te entrones en esta clase. Gracias por todas las actividades, el trabajo, la casa, la familia. Gracias por todo eso, Señor. Ahora es un tiempo, Dios, de poder meternos de lleno contigo y poder atender, Señor, el llamado que tú nos haces para poder estudiar y meditar en tu palabra. Pedimos, Dios, que tú nos hables, que sea tu palabra, Señor, que sea tu doctrina, Señor, que sean tus enseñanzas, no sean interpretaciones personales, sino que seas propiamente tú que nos diga, Señor, y que nos explique el tema del arrebatamiento. Te damos gracias, Dios, por esta hora, por este tiempo, y ponemos nuestras vidas en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Eh, La Biblia dice que nosotros hemos sido salvos por gracia. La salvación que Dios nos ha entregado ha sido por gracia. Realmente no nos costó a nosotros. Es un regalo completamente inmerecido, no lo merecíamos. Pero Dios en su infinito amor por nosotros, Él tuvo a bien que nosotros tuviéramos esta salvación. Pero, ¿salvación de qué? Lo hemos explicado en otras clases, en otros momentos, que nosotros somos salvos de una vida lejos de Dios, de estar lejos de Dios, de estar alejados de su presencia. Y hemos hablado que uno de los propósitos de Dios desde el principio de la creación siempre ha sido que Dios habite cerca de nosotros y que nosotros podamos habitar cerca de Él. Lo vemos desde el Génesis. En la creación habitaba con Dios, Dios estaba con ellos. Posteriormente de la desobediencia, el caminar del pueblo de Israel, Dios levanta o pide que se levante un tabernáculo con el objetivo de que la presencia de Dios se manifieste en ese lugar y Dios se pueda comunicar con el pueblo de Israel. Y así de continuo, hoy en día nosotros somos esos tabernáculos o esos templos donde mora la presencia de Dios y nosotros podemos saber que Dios está con nosotros, la presencia de Dios está con nosotros. Pero también en una eternidad él quiere que nosotros estemos con Él. Él nos creó con un propósito de estar cerca de Él y quiere que estemos con Él porque Él es papá y es justamente esa salvación a que Él nos ha entregado. Nosotros vivamos juntamente con Él. Eso es así exactamente lo que dice la Biblia. Que nosotros viviremos juntamente con Él y reinaremos juntamente con Él. Entonces, quiero que vayamos a Lucas. Hay una enseñanza interesante en Lucas que de repente puede tener ciertas interpretaciones por diferentes personas que pueden tomar la Biblia y pues decir esto es lo correcto. Pero lo vamos a ver nosotros tal cual se estudia y como se estudia la Biblia, basado en lo que la propia Biblia dice. Porque una de las reglas en la hermenéutica para estudiar la Biblia es que la Biblia se explica pues con la misma Biblia, no hay otra cosa. Por supuesto, es importante la revelación del Espíritu Santo, no una revelación nueva, sino la revelación, el conocimiento de lo que explícitamente Dios dejó escrito ya y el Espíritu Santo nos lo enseña.
Lucas 16 viene un poco ahí el antetexto. Jesús viene contando algunas parábolas. Si algunos de ustedes tienen Biblias en rojo, eso quiere decir que son palabras que salieron de la boca del Maestro, de Jesús. Entonces nos encontramos en el capítulo 16 de Lucas. Recuerden que Lucas no era un discípulo que caminó con Jesús, sino fue un hombre que lo podemos ver nosotros como discípulos, sí, pero a partir del libro de Hechos. Y Lucas tenía la profesión de médico, pero también algo importante es que Lucas era un hombre muy estudioso y que pudo extraer muchos datos importantes del caminar de Jesús en la tierra. Dice este tema, el rico y Lázaro. Muchas personas llegan a confundirse y a interpretar diferentes cosas cuando se estudia el rico y Lázaro. Por lo siguiente, dice la Biblia, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Es una situación muy fuerte en la que estaba este mendigo. Para empezar a explicar este tema, es importante mencionar que esto es similar a una parábola, no es algo que sucedió. Y recuerden que una parábola es una herramienta que utilizó Jesús para hacer referencia a cómo funcionaban las cosas. No es que propiamente esto haya sucedido. En el Antiguo Testamento se escuchan dos cosas muy importantes y se menciona continuamente el seno de Abraham. Y el seno de Abraham se hacía referencia en el Antiguo Testamento a un lugar de descanso, un lugar de paz. Por eso hace referencia al seno de Abraham, un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar de provisión. Y hay otro término también que se usa mucho entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que es el Seol y el Hades. El Hades más en el Nuevo Testamento que el Seol más en el Antiguo Testamento. Eso hace referencia al lugar donde se entiende que descansan las almas. Sin embargo, la ubicación no se conoce. Importante mencionar que existe una doctrina que habla del purgatorio. Dice esa doctrina que las almas, las personas cuando mueren, van al purgatorio. Y ahí es donde se tienen que pagar ciertas condenas. Y en la antigüedad, en la realidad, no sé si actualmente se sigue haciendo, pero se pagaban ciertas indulgencias para que las personas que vivían o las almas que habitaban en el purgatorio pudieran encontrar la salvación. Eso es lo que menciona esa doctrina. Sin embargo, el purgatorio es algo que no existe. Las almas entran a un sueño, ahorita lo vamos a ver con la Biblia, que no se sabe dónde está la ubicación. La Biblia dice textualmente que Dios, bueno, lo dice textualmente que el espíritu del hombre, cuando el hombre muere, regresa al Padre. Cuando el hombre termina sus años en la tierra y exhala su último aliento de vida, el espíritu regresa al Padre. Eso dice la Biblia. Pero también dice la Biblia que nosotros somos carne y que del polvo fuimos tomados y al polvo regresaremos. ¿Por qué? Porque el cuerpo físicamente se descompone y entrará en un proceso de descomposición, algunos más rápido por el proceso de cremación y otros pues sepultados, pues pasarán ese proceso de descomposición del cuerpo y es un cuerpo carnal físicamente. El alma es la parte que se debate en la eternidad. También la Biblia dice y habla acerca del alma, y ya lo vimos en algún momento. El alma surge en el corazón. Cuando el corazón tiene su primer latir, ahí surge el alma y que nosotros tenemos un alma. Entonces, si el espíritu regresa al Padre, el cuerpo se descompone, regresa al polvo, a la tierra, dice la Biblia, el alma entra a un sueño.
o entra un reposo, entra un punto. Lo voy a decir en este concepto, aunque la Biblia no lo dice así, como si quedara en un limbo, digamos, o en un lugar donde no conocemos, en un terreno donde nosotros no tenemos acceso físicamente, y ahí es donde descansan las almas. Por eso también es incorrecto cuando una persona dice que falleció su abuelito o su abuelita y lo vieron en su casa. Es que su alma anda vagando. La realidad es que las almas no andan vagando. Esos son demonios, son otra cosa, que no son almas, o no es el alma de mi tío, de mi abuelito, de mi primo, de quien quiera. No existe eso. El alma entra en un sueño. Si alguno de ustedes, por eso es muy malo que alguna persona esté invocando muertos o que se pare frente a una foto y le empiece a hablar a la foto de la persona que ya murió, o tenga las cenizas de una persona que están dentro de su casa y que de repente se ponga a platicar con las cenizas. Esas cosas son sumamente de cuidado porque eso puede abrir puertas, puede abrir umbrales o portales que nosotros no tenemos el control para poderlo cerrar y que podemos abrir para que cosas se manifiesten en nuestra vida. Así que seamos muy cuidadosos en eso. La verdad no iba a traer, no tenía este tema que lo iba a traer, pero quise sacarlo a colación porque es importante y solo Dios sabe por qué. Adelante, amigo Judá, si tienes alguna duda. Hola amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Dios les bendiga. Oye, nada más una duda así súper rapidísimo. Entonces estamos hablando que en el Antiguo Testamento cuando morían se iban al seno de Abraham, ¿No? Jesús, y ahorita ya están durmiendo las personas que son salvas, ¿correcto? O sea, Ajá. anteriormente las personas siguen ahí en el seno de Abraham. Ahorita vamos a ver eso, ahorita justo vamos a atender ese punto. Justo. Vale, gracias amigo. Sí, vamos a verlo un poco así. Eh, no me acuerdo si lo traigo, pero es un versículo en Corintios, si no mal recuerdo. Creo que sí lo traigo. Ahorita lo vemos, si no lo atendemos, me recuerdas al final la duda, Judá, para poderlo atender. Pero el seno de Abraham se consideraba como si, o se veía como si fuese el paraíso. Así se consideraba el seno de Abraham. Y el Seol se consideraba como el lugar donde las almas pecadoras tenían que estar y pagar su condena. En el Nuevo Testamento vemos el mismo concepto que es el Hades. Ajá, el mismo lugar. La realidad es que no están pagando una condena, basado en esas doctrinas del purgatorio, no están pagando una condena. Incluso la Biblia, cuando mueren algunos reyes, principalmente hombres que describe muy puntualmente la Biblia, dice, y durmieron con sus padres. Eso desde el Antiguo Testamento ya se ubicaba que entraban en un sueño las personas que morían. Doy ese preámbulo para explicar lo que vamos a leer ahorita en la parábola de Lázaro y el rico y Lázaro, ¿vale? Lucas 16, continuamos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Recuerden que Jesús en ese tiempo estaba en Israel. Y Jesús hacía referencia mucho a la ley y a lo que se hablaba en el Antiguo Testamento y a la ley que ya estaba descrita previamente. Y dice, y murió también el rico y fue sepultado. Ambos murieron, el mendigo fue llevado al seno de Abraham y el rico fue sepultado. Y dice, y en el Hades, en el lugar donde les decía yo de las almas, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida y Lázaro también males.
pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. No es algo que esté pasando físicamente, es una parábola, es una forma de explicar algo que va a pasar. ¿Qué está explicando la Biblia? Que el mendigo estaba en el cielo y Lázaro estaba en el infierno. ¿Eso qué quiere decir? Que eso va a pasar. En algún punto en la vida de todos nosotros, en la vida de la tierra, eso va a pasar. Algunos van a estar en la eternidad con Dios en el cielo y otros van a estar en la eternidad hambrientos, sedientos y sufriendo, siendo atormentados en el infierno. Sigue diciendo, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Es decir, que llegado a ese lugar, nadie va a poder salir. Cuando una persona llegue al infierno o llegue al cielo en la eternidad, ya no va a poder retroceder. Del cielo ya no van a bajar ni de abajo, o sea, haciendo una referencia como un poco lo conocemos coloquialmente, que el cielo es arriba y el infierno es abajo, no porque así propiamente suceda, sino solamente es una alegoría. Y entonces nadie va a poder ir al cielo, o del cielo va a poder ser desterrado para ir al infierno, porque el pecado va a terminar y va a llegar a su fin cuando nosotros entremos en una eternidad en el cielo con Dios. Recuerden que sí o sí ya nuestro corazón es eterno, nuestra alma ya es eterna, no es como que yo me salvé ya de la eternidad, me muero y ya dejo de existir, no, 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 todos somos eternos. ¿Ah? Cuando la gente dice, no, es que nadie es eterno, la realidad es que sí, nuestra alma es eterna. Físicamente es muy real que no somos eternos, físicamente como hoy nos vemos, pero el alma sí es eterna. Y dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Leamos con mucho entendimiento. Le dijo, te ruego que, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Quién se levantó de los muertos? Jesús. Y ahí lo que dice la alegoría o la parábola es que el rico le estaba diciendo, si tan solo hubiera alguien que les diga lo que se vive en este lugar de tormento, todos se arrepentirían y nadie llegaría al infierno. Y entonces le dice a Abraham, si no oyen a Moisés, si no oyen al que les predica, no oyen al que les está diciendo, si no oyen al que se los está hablando, si no oyen la palabra del sacerdote, si no oyen lo que la Biblia está gritando, pues entonces, ¿cómo van a oír a uno que viene de entre los muertos? Jesús es esa persona que viene de entre los muertos y hoy nos puede mostrar la salvación, que hay resurrección de vida en la muerte por medio de Jesús. Ahí está hablando justamente de Jesús. Si lo volvemos a leer, dice, versículo 29, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No van a obedecer, no lo van a terminar haciendo. Y eso fue exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Exactamente lo mismo que dice esta parábola es lo que pasó con el pueblo de Israel. Esto, recuerden que esto muchas personas lo toman incorrectamente. Esto solamente es una parábola. Y entonces aquí nos explica justo el proceso de lo que Dios ha hecho. Nadie está ahorita en el infierno no ha sido inaugurado.
El infierno, de hecho, no fue creado para nosotros, pero muchas personas se van a terminar yendo al infierno, no porque yo lo diga, no porque yo lo condene. Dios me libre de condenar a alguien, yo no soy nadie, pero la Biblia lo dice. Mateo 24, 40, 42. Vamos a Mateo. Entonces andarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿A qué se refiere con estos versículos? No es como que uno se ha tomado y el otro se ha quitado, como el 50 y 50, no, sino habla de que todos tienen una oportunidad. Así como tuvo uno por la oportunidad uno, el otro también tiene la oportunidad. No es como que sea el 50% de la población y el otro 50% no. Todos tienen una oportunidad. Esto es importante tomarlo como preámbulo para hablar del arrebatamiento. El arrebatamiento será un evento que permitirá ser testigos del gran triunfo de Jesucristo sobre la muerte, porque los cristianos vivos serán trasladados al cielo sin conocer el evento biológico de la muerte. Qué interesante es eso, porque lo vamos a ver ahorita en Tesalonicenses. Primer carta a Tesalonicenses, capítulo 4. Esto es parte de la escatología bíblica. Este tema es justamente parte de la escatología bíblica. Primer carta a Tesalonicenses, dice la Biblia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hace poco me preguntaba una persona, ¿quiénes son los que van a venir con Jesús? Y yo, ¿cuándo? En el rapto, en el arrebatamiento. Y yo le decía, nadie, o sea, Jesús viene solo entre las nubes. Y esa persona me dice, no, sí viene, la Biblia dice que vienen alguien viene con Jesús en el arrebatamiento. Y yo dije, a ver, vamos a ver la Biblia. Y justo me decía de este versículo, lo voy a explicar. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando dice, así también traerá Dios, pero está fuera, está mal entendido el versículo. Es como si yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo al hermano Raúl aquí. Digo, mi hermano Raúl puede ir a Tizayuca por los hermanos que están allá y se los trae, pero también se viene usted con ellos. Eso es exactamente lo que la Biblia está diciendo. Asimismo, Dios traerá a ellos juntamente con Jesús, es decir, en el arrebatamiento no se queda Jesús en las nubes, sino se regresa Jesús al cielo junto con los que se va a llevar. Con ese entendimiento leemos el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, lo va a regresar al cielo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Van primero los que durmieron, pero no en años, sino en el instante, en el momento en el que suceda, previo van los que murieron en Cristo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto es el evento fundamental. Cuando dice los que durmieron en Cristo, hace referencia a Daniel capítulo 12. Vayamos a Daniel.
Daniel capítulo 12, versos 2 y 4 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que son para vida eterna van a despertar en justo lo que dice primer carta a Tesalonicenses, en el arrebatamiento. Los que van a despertar para una vida eterna son los que dice Tesalonicenses, pero los que dice y otros para vergüenza y confusión perpetua son todos los que no murieron en Cristo. Esto después del evento que sucede en la cruz. La Biblia dice que Jesús fue al sepulcro, o que fue al lugar específicamente donde ese tiempo estaban las almas. Fue ese lugar donde las almas que no conocieron a Jesús y Jesús les predicó. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo les habló? ¿Cómo se comunicó con ellos si estaban dormidos? Porque la Biblia dice que durmieron. No lo sé porque la Biblia no lo describe. Pero tuvieron oportunidad los que murieron fuera de Cristo previo a la cruz, bueno, previo a la obra de la cruz, que es lo que preguntaba Judá. No entraban directamente a la eternidad. ¿Dónde podemos corroborar que no entraban a la eternidad? Que previamente lo mencionaba yo como el seno de Abraham, que para ellos era el paraíso, porque la Biblia dice, y durmieron con sus padres. Cuando sepultaban a los reyes, eso decía, y durmieron con sus padres, o y durmió con sus padres. Hace referencia a que ellos también entraron en un sueño. Sin embargo, no sabemos cómo es que lo hizo Jesús. Puede haber teorías, la Biblia no dice cómo fue y predicó y les dijo, ustedes se van a arrepentir, no sé qué. No, sino que dice la Biblia que Jesús descendió, que fue a predicarle a estas almas, no lo sé cómo fue, y entonces ahí seguramente encontraron la redención y también entrarán en una eternidad. Posteriormente al evento de la cruz con Jesús, el evento de la cruz nos permite tener redención a todos nosotros. Entonces, por eso la Biblia es muy clara que dice que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna por medio de Jesús. Ya a partir de que Jesús hizo la obra en la cruz, ya no hay opción de sí o no. Los del Antiguo Testamento seguramente tuvieron esa oportunidad, nosotros no, nosotros es sí o sí o no o no. O sea, si es no, bye, ya no hay oportunidad. Si alguien entrega el cuerpo, alguien muere en pecado fuera de Cristo, alguien es sorprendido en un momento de pecado y la muerte le llega a una persona en el pecado, en el momento de estar en pecado, obviamente pues ya estará fuera. Pero si una persona muere estando en Cristo, sin duda estará adentro. Y dice la Biblia que es estimada a Dios es la muerte de los santos. No lo puse acá, pero pueden ver Mateo 25:46, por favor. Mateo 25:46. La Biblia dice, ahí se para también lo mismo que vimos en Daniel 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí los separa. Unos serán, dice Daniel, unos para vergüenza y confusión perpetua y otros para vida eterna. Ahí los separa. El punto medular para que pueda entrar el Apocalipsis, para que pueda empezar a entrar en función el Apocalipsis, será el rapto. Sin antes suceder el rapto, no entrará Apocalipsis porque así lo dejó plasmado Dios. Entrando el rapto, empieza a correr el reloj de lo que la Biblia describe como la última semana de las 70 semanas de Daniel, empieza a correr posterior al rapto. En cuanto el rapto sucede, empieza el reloj a correr su tiempo de 7 años de la última semana de las 70 semanas de Daniel. ¿Vale? Y la Biblia dice en primer carta a los Corintios, capítulo 15.
versos 50 al 58, no sé qué tiempo, ya vamos en tiempo. Dice la Biblia, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué dice no todos dormiremos? Por supuesto, porque lo que en el texto que les ponía en la presentación anterior, yo les decía, van a experimentar la humanidad, los que estén en Cristo, la transformación de su cuerpo, la entrada al cielo sin haber pasado por la muerte física, sin haber pasado por la muerte física. Y dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, la carne, el cuerpo físico. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este tiempo que estamos viviendo nosotros, este tiempo, estos 40, 50 minutos de discipulado, no son en vano. Este tiempo que llevan al finalizar ya casi una tercer carpeta del discipulado no es en vano. Cada obra, cada trabajo, cada esfuerzo que realizan en el Señor no es en vano. Cada desvelo está escrito en el corazón de Dios. Cada momento que ustedes buscan a Dios está escrito, está así, Él lo tiene en su corazón presente. La Biblia dice que seremos transformados, que el cuerpo físico será transformado. Hay unos que van a entrar. Quiero que veamos Apocalipsis 21, 27. Nada más para finalizar ese punto, Apocalipsis 21. Hablar un poco de hacer referencia a lo del cuerpo, que no entra pecaminoso. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, todos los que sean transformados, el pecado estará completamente fuera del cielo, el pecado no entra al cielo, por eso es que seremos transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, ¿vale? Y hay unos que parte de la gracia se seguirá derramando por medio de nuestro Salvador, aquellos que después de que suceda el rapto y corran 7 años de Apocalipsis, tendrán oportunidad de poder entrar. Sin embargo, ya no de la misma forma. Esas personas ya no tendrán coronas, ya no tendrán ese reconocimiento de decir lo hiciste bien, viviste bien, te esforzaste hasta el último segundo. Aquí está tu reconocimiento. Esos ya no entrarán de esa forma. Al final entrarán, al final van a entrar, pero no con un reconocimiento. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis 6, versos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo, santo y verdadero, no juzgas y vengas sangre, nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. La Biblia describe ahí a los mártires, a los que entrarán como mártires. Por eso dice,
a los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ellos, las personas que queden en el Apocalipsis, yo espero que ninguno de nosotros, las personas que entren en esa última semana de las 70 semanas de Daniel, esas personas tendrán una oportunidad. Habrá que pasar por un periodo difícil, no se tendrán que sellar, habrá un sello, un tiempo de sello para que puedan comprar, vender o consumir, o que el mercado así se va a mover, van a tener un sello, no propiamente va a ser un 666 en la frente, como a veces se menciona, sino es un sello. Va a haber una forma de estar identificados. Y esas personas que se sellen, los que se sellan en el Apocalipsis, en ese momento automáticamente ya están out, o sea, están fuera. Los que no se sellen y sigan reconociendo o reconozcan a Jesús como el Señor y Salvador, ellos podrán entrar como mártires, pero podrán entrar. ¿Ah? Yo espero que nadie se quiera quedar, pero lo digo por si alguien tiene pensado, ¿verdad? No se sellen, y si alguien les dice, niega a Jesús, no lo hagan, aunque los maten decapitados. No lo hagan. Digan, mátame de la forma que tú quieras, quémame, es lo que tú quieras, porque eso nos dará la oportunidad o les dará la oportunidad de entrar, ya no como la iglesia, ya no como hombres y mujeres reconocidos de parte de Dios, sino entrarán, nada más entrarán. Pasarán, digamos que de panzazo, como con 6, ¿no? 6 y los otros pasarán pues con una calificación de excelencia. También entrarán ellos. Al final de todo este tiempo, al final de todo este periodo vendrá el juicio del gran trono blanco y es importante que no nos confundamos entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. El juicio final, para lo que yo les decía en Daniel, hablaba de los que durmieron, unos van a despertar para vida eterna, que es el punto del arrebatamiento, y otros despertarán para confusión perpetua. Ellos son los que aparecen aquí. Apocalipsis 20, verso 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante de él huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Eso quiere decir que la tierra y el cielo como hoy lo conocemos ya no existirá más, ya no estará más. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el lugar, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Aquellas personas que despierten, que no fueron inscritos, que sus nombres no estaban, que no llegaron a anotarse a la lista. Ahorita está el tiempo de la lista, ahorita nos podemos anotar y así, anótame a mí, pon ahí mi nombre, que mi nombre aparezca ahí en el libro de la vida. Ellos no se anotaron, ellos no aparecieron sus nombres y serán lanzados al lago de fuego. Unos para vida eterna despertarán en el arrebatamiento y otros para juicio en confusión perpetua, ¿vale? Casos en la Biblia que podemos ver como excepciones. Génesis 5:24. En Génesis 5:24, un versículo muy corto dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc es la figura de la iglesia. ¿Fue real eso que pasó? Sí. Fue arrebatado, Enoc fue arrebatado en el Antiguo Testamento, pero solo él. En segundo libro de Reyes, capítulo 2, segundo libro de Reyes, capítulo 2.
La Biblia describe de otro caso que también fue arrebatado, que es también la figura de la iglesia. Este profeta es figura de la iglesia y dice la Biblia, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. En lo que subió fue en un torbellino. Los carros nomás los separaron, los carros abren camino, los separan, y el torbellino, ¡fum!, se lleva a Elías. Son casos descritos en la Biblia de hombres que fueron raptados. Cuando la Biblia habla de los dos testigos en Apocalipsis, cuando lo vean ustedes, habla de dos testigos. Uno de los testigos que mencionan, por supuesto, uno de ellos es Elías y el otro es Moisés. Pero uno de ellos dicen que no es Moisés, que es Enoc, que porque todas las personas que van a entrar o que han de entrar al cielo tienen que morir. No necesariamente. Ya lo vimos en Corintios que dice, no todos dormiremos, no todos dormiremos. A Dios le plació así. A Dios le plació llevarse Enoc, llevarse a Elías. A Dios le plació hacerlo así para dejarlo como figura de la iglesia, ¿vale? Dice la Biblia, el día y la hora nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo va a pasar este evento. Este evento del rapto, oye, ¿cuándo va a ser para anotarlo en mi agenda? Nadie lo sabe. Nadie, absolutamente nadie lo sabe, solamente el Padre. Se lo reservó el Padre para él, porque sería muy ventajoso saber la fecha y que 24 horas antes, 5 minutos antes de que sea el rapto, vamos, nos santificamos, dejamos el pecado, nos arrepentimos y porque Dios es justo en su palabra, pues entonces nos tendría que perdonar, porque así funciona. Ante un arrepentimiento de corazón, Dios perdona por el amor y la misericordia que tiene por nosotros. Por eso no lo dijo, por eso Él se lo reservó. Y aquel que diga, yo sé cuándo va a venir Jesús, yo sé cuándo va a venir el arrebatamiento, es un mentiroso. Porque la Biblia dice que nadie lo sabe. ¿Va? Y finalmente ahí en Filipenses dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por eso, diario, cada segundo, nosotros debemos cuidar nuestra salvación. Oye, y si me equivoco ahorita, si cometo algún pecado de esos que no son ventajosos, que no lo hice con toda la alevosía, que no lo hice con toda la predeterminación de hacerlo y cometer el pecado, bueno, cuando hay un error, la respuesta, bueno, la solución siempre va a ser arrepentirnos. Pido perdón, ofrezco disculpas y también voy corriendo con Dios y le digo, perdóname porque me equivoqué. Estoy hablando de pecados que vayan a impactar, no pecados de forma, no como que ahorita me equivoqué en algo muy así, pues muy de forma, ¿no? Tal vez alcé la voz, me equivoqué alzando la voz, y me equivoqué de esa forma, contesté feo, no tenía que contestar. Bueno, yo ofrezco una disculpa, pero no puedo condenarme por ese tipo de cosas, ¿vale? Judá, levantaste la mano, amigo. Sí, amigo, gracias. No, solamente tenía una duda del, del versículo de Mateo 25:13, que decía el día y la hora nadie lo sabe. Ajá. Bueno, mi duda es, ¿Jesús como tal sabe también la hora o no? Porque dice que el del día y la hora nadie sabe, sino ni a unos ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Exactamente. Ese es un versículo bastante interesante. Yo me he sentado un poco incluso a meditar lo que dice la Biblia en eso. Dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora que el hombre ha de venir. Pero hay una parte en la Biblia donde dice que, donde Jesús responde, el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre. Y no mal recuerdo, creo que es en el 24. No me acuerdo qué versículo es, pero dice, solamente el Padre, ni aún, como lo decía Judá. Acá lo interesante es que Jesús es Dios.
Pero un poco vemos ahí, yo me sentaba a meditar en este sentido, no es la materia, no es el tema, pero me he puesto a pensar, ellos son, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, es un mismo Dios en tres personas. No lo sabe, o sea, al momento de decir no lo sé, ni siquiera yo lo sé ni nadie más, solo el Padre está hablando de tal vez la parte carnal de Jesús en ese momento, demostrando su carnalidad, sí carnalidad sombría, su persona, su parte humana, su humanidad, a eso me refiero. Probablemente ahí está mostrando esa humanidad, más allá de su deidad, ¿no? Mateo 24:36, gracias, Misa, vamos a revisarlo. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Muchas gracias, gracias por confirmar ahí, Misa, muy buen dato. Mateo 24:36, lo pasó Misa ahí en el chat. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, nadie lo sabe. Ahí puede mostrar su humanidad, pero la realidad es que en la deidad de Jesús, pues seguramente sí lo sabe. Porque si se dan cuenta, dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. No es como que se menciona incluso él. No se dice, ni yo mismo lo sé, ¿no? Por lo que estoy leyendo ahorita, no dice, ni yo mismo lo sé, sino dice, solo mi Padre, en la parte de la deidad. Se sale completamente Jesús en su humanidad y dice, nadie lo sabe, ni los ángeles, nadie, solo yo. Pero ahí habla mucho su humanidad, porque él se quita Ujú. completamente. Dice, ni los ángeles, diría Sí, yo, de su deidad. sí, Y de veo hecho yo por ahí, también, igual que tú, amigo, yo también me he puesto a pensar de varios versículos, ¿no? Que habla con ciertos misterios, porque también uno no sabe si es bueno o no, como no cuestionar, pero sí tener esas ciertas dudas, ¿no? O sea, son claro, esos famosos misterios de Dios, sí, ¿no? Que a lo mejor ahorita no los va a revelar, pero pues yo creo que ya estando ahí, pues ya los va a revelar y nos va a decir el por qué, ¿no? y lo importante es que vendrá. Cuando tengamos esas dudas, digamos, lo importante es que tú vas a venir, Señor. No me voy a, no sé, desvelar por ese tipo de situaciones. Lo importante es que tú vas a venir y que su palabra se va a cumplir. Son datos interesantes que son buenos para estudiar, pero la profundidad es que Él vendrá, ¿vale? Gracias, Judá, por el punto. Gracias, Misa, también ahí por complementarlo con el versículo. No sé si alguien tenga alguna otra duda o comentario. Ya nos pasamos un poquito. ¿Todo quedó Perdón, claro? profe, Sí, mi hermana Columba, bueno, por favor. es que con respecto a lo que dice, ¿no? Que con respecto a de que Jesús es Dios, pues él es omnisciente, ¿no? Todo lo conoce, Bueno, pero también ¿cómo se llama? En su, ay, ¿cómo se llama? En su potestad hay cosas que nos revela y cosas que él se reserva, exacto, exacto. Sí, ¿sí? la misma Biblia dice que hay cosas que Dios no dejó escritas. Son esos misterios, como decía Judá y como dice mi hermana Columba. Son cosas que Él se reserva. Por ejemplo, hay un punto que de repente les quita el sueño a varias personas y es el hombre que es crucificado junto con Jesús en la cruz. Cuando Jesús le dice, de cierto te digo que mañana estarás conmigo. Y dicen, eso quiere decir que entonces cuando alguien se muere sí se va al cielo. Eso es soberanía. No podemos generalizar un evento. O sea, el hecho de que Jesús le haya dicho a ese hombre específicamente es soberanía de Dios. Así lo quiso hacer, así lo quiso hacer con él, como así le plació con Enoc, como así le plació con Elías. Son cosas que él en su soberanía. Oye, ¿por qué no arrebató a David si él era bien bueno y era conforme al corazón de Dios? De Enoc no se escribe mucho y dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Es soberanía simplemente Dios y no podríamos cambiar la doctrina o lo que Dios dejó escrito en el orden correcto por ese tipo de puntos que son soberanía de Dios, ¿no? Entonces, se los cuento porque son teorías que de repente se van a encontrar en el camino y digan, van a decir, oye, pero a mí me dijeron que había un sueño de los justos, entonces, ¿cómo es que se van?
Porque es ilógico que se vaya al cielo alguien y en el arrebatamiento regrese a la tierra. ¿Y para qué va a regresar? Si ya está en el cielo, si ya fue transformado, o sea, no tiene sentido. O sea, la misma lógica, la lógica que podemos ver, no tiene sentido que nosotros lo veamos así, ¿va? Muy bien, si hubiese algún comentario, alguna duda, con gusto estoy para servirles. Ahí nos mandan un mensajito, ¿vale? Vamos a orar, por favor, dándole gracias a Dios. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque nos alimentas, porque nos nutres, porque nos permite, Señor Jesús, aclarar dudas a la luz de tu palabra. Como decían mis hermanos, habrá cosas que tú te reservaste en tus misterios, Señor. Habrá cosas que tú no dejaste escritas, Dios. Porque tal vez algún día, Dios, en la eternidad podríamos preguntarte, Señor, ¿qué pasó con esto? Señor, ¿por qué esto? Seguramente tú, Dios, tomarás un tiempo, mi Señor, para explicarnos. Por ahora, Señor, queremos quedarnos con esto en el corazón, que dice tu palabra que un día nosotros seremos arrebatados. La salvación, Dios, que tú viniste a comprar, Señor, y a pagar en la cruz por cada uno de nosotros. Permite, Señor, que este tema esté latente en nuestros corazones, que tu palabra quede sellada en nuestro corazón y que vivamos, Señor, cada segundo de nuestras vidas, como dice tu palabra, irreprensibles, para dar un buen testimonio, sobre todo, para un día verte cara a cara a ti. Te damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que pasen bonita semana. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, amigo. Descansa, buenas noches. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Hasta luego, profe. Bendiciones. Que Dios los guarde. Bye, bye. Dile adiós, profe. Adiós, profe. Bye. Que Dios los Gracias. bendiga, Dani. Descansen. Gracias, profe. Dios los guarde. Chau, chau. Gracias, mi hermano. Bye. Ya lo vi. Jesús Daniel, ya lo puso. Gracias, Dani, por el comentario. Igual si quieres lo platicamos, pero es básicamente lo que decía hace un momento. ¿Va? Soberanía es simplemente Dios. ¿Sale? Dile sí, profe. Sí, profe. Que Dios te guarde, amigo. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Bye.